Las criaturas que no entraron al arca de Noé, la verdad oculta que nadie conoce. ¿Alguna vez te has preguntado qué criaturas no entraron al arca de Noé? Cuando escuchamos la historia del diluvio, nos enfocamos en aquellos animales que fueron salvados, subiendo de dos en dos para escapar de la destrucción. Imaginamos la majestuosidad de los leones, los elefantes, las aves exóticas, todos caminando hacia la salvación bajo la mirada de Noé. Sin embargo, la Biblia no nos dice todo sobre las criaturas que quedaron atrás. ¿Qué pasó con esos seres? ¿Existían criaturas que, por su naturaleza, no eran dignas de subir al arca? ¿O tal vez había otras especies, incluso mitológicas o extraordinarias, que no sobrevivieron al juicio divino? Es un misterio poco explorado que despierta la imaginación y plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué ciertos seres no sobrevivieron al diluvio? ¿Fue simplemente porque no había espacio en el arca o porque Dios los consideró indignos de ser preservados? Esta historia bíblica, que hemos escuchado desde niños, podría tener más capas de profundidad de las que pensamos. Además, si recordamos que la Biblia menciona seres misteriosos como los Nepilim y habla de épocas antiguas llenas de corrupción, violencia y criaturas que no existen en nuestro mundo actual, la curiosidad se incrementa. ¿Es posible que existieran criaturas extraordinarias que no fueron llevadas por Noé en su viaje? ¿Qué pasó con estos seres, y por qué la Biblia es tan silenciosa al respecto? En este fascinante recorrido, exploraremos qué seres no entraron al arca y qué podemos aprender de ellos. Nos basaremos no solo en las escrituras, sino también en relatos históricos, mitologías y descubrimientos arqueológicos que podrían ofrecernos pistas de lo que realmente ocurrió. Así que prepárate para sumergirte en un mundo lleno de preguntas, misterios y reflexiones profundas sobre lo que quedó fuera del arca de Noé y las lecciones que aún resuenan en nuestra actualidad. El contexto del diluvio, Génesis 6, 5-8. Para entender qué criaturas quedaron fuera del arca, primero debemos adentrarnos en los motivos detrás del diluvio. No se trató simplemente de una inundación global para limpiar la tierra, sino de un juicio divino sobre una humanidad que había caído en un estado de corrupción irremediable. En Génesis 6, 5-8, la Biblia describe cómo Dios observó la maldad de los hombres y decidió acabar con todo ser viviente, exceptuando a Noé, un hombre justo, y su familia. Este juicio no solo estaba dirigido a los humanos, sino que el pecado y la corrupción se habían extendido por toda la creación. El pecado de la humanidad no solo afectaba a las personas, sino también a la naturaleza y a los animales. Esto plantea la inquietante idea de que el desorden moral y espiritual del ser humano tenía repercusiones cósmicas. En lugar de ser cuidadores de la creación, los humanos habían traído caos a la tierra. Por eso, el diluvio no solo fue una respuesta a la maldad de los hombres, sino también a una creación que se había desviado de su propósito original. Todo lo que había sido corrompido debía ser eliminado. Texto bíblico. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6, 5. Aquí surge una pregunta clave: ¿había más en la tierra que simplemente humanos y animales comunes? La Biblia menciona criaturas misteriosas y figuras peculiares, como los Nepilim, que no encajan del todo en nuestra concepción moderna de los seres creados. Estos gigantes y otros posibles seres fuera de lo ordinario quizás sean parte de esa corrupción de la que Dios deseaba librar al mundo. La corrupción del mundo previo al diluvio podría haber afectado tanto a los humanos como a los animales, generando híbridos, criaturas violentas o especies deformadas que no debían ser preservadas en el arca. Este contexto nos invita a reflexionar: si Dios determinó destruir todo lo que estaba corrompido, ¿cuántas criaturas, incluso más allá de los humanos, habrían sido consideradas indignas de ser salvadas? 2. Los Nepilim,
criaturas excluidas del arca, Génesis 6, 4. Una de las criaturas más misteriosas y enigmáticas mencionadas antes del diluvio son los Nepilim. Estos seres gigantescos son descritos en la Biblia como el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Su presencia en la tierra fue vista como un signo de la degeneración moral y física que se había apoderado del mundo en esos tiempos. Su naturaleza descomunal, su fuerza inusual y su reputación como varones de renombre no son presentadas de manera positiva, sino más bien como un símbolo de la corrupción que había invadido la creación. Algunos estudiosos de la Biblia creen que los Nepilim no solo eran gigantes, sino también criaturas violentas y descontroladas. Su existencia representaba una distorsión de lo que Dios había diseñado para la humanidad y el mundo. Si consideramos que el diluvio fue una respuesta divina para restaurar el orden y la pureza en la tierra, es lógico pensar que estos seres híbridos y deformados no tenían lugar en el plan de Dios para la salvación. Texto bíblico. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, 4. La aparición de los Nepilim antes del diluvio ha suscitado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos ven en ellos una conexión con mitologías antiguas, donde gigantes o semidioses aparecían como seres poderosos, pero desbordados por la arrogancia y la maldad. Sin embargo, en la narrativa bíblica, los Nepilim representan la distorsión del orden creado por Dios. Al ser el resultado de una unión ilícita y antinatural, su existencia no podía ser parte del plan divino de salvación que Noé representaba. Dios, al ordenar el diluvio, estaba purgando la tierra de todas las influencias corruptas, y los Nepilim, sin duda, eran parte de esa corrupción. Se ha especulado sobre si los Nepilim podían haber sido más que simples gigantes físicos. Algunos estudiosos sugieren que podrían haber sido seres espiritualmente degenerados, con capacidades más allá de lo humano, lo que los habría hecho aún más peligrosos y fuera del orden natural que Dios pretendía para su creación. En cualquier caso, lo que parece claro es que los Nepilim no fueron salvados en el arca. Su destino quedó sellado con las aguas del diluvio, que borraron de la faz de la tierra tanto a la humanidad corrupta como a estos gigantes deformados por la maldad. El diluvio no solo purgó a la humanidad de su pecado, sino que también limpió la creación de todas aquellas aberraciones que habían surgido como resultado de la desobediencia y el pecado. Los Nepilim, al representar una deformación tanto moral como física de la creación original de Dios, no fueron dignos de la salvación que Noé y los animales recibieron. 3 criaturas míticas y relatos históricos que coinciden con el relato del diluvio. En diversas culturas antiguas, existen historias que hablan de criaturas mitológicas y seres extraordinarios que habitaban la tierra antes de un gran cataclismo, similar al diluvio de Noé. Estos relatos sugieren que la idea de un evento global devastador que arrasó con criaturas poderosas no es exclusiva de la tradición bíblica. De hecho, encontramos sorprendentes paralelismos entre el relato del diluvio en Génesis y otras narraciones míticas. En la mitología griega, por ejemplo, se menciona a los titanes, gigantes primordiales que gobernaban el mundo antes de la llegada de los dioses olímpicos. Según la tradición, estos titanes fueron destruidos en la famosa Titanomaquia, una guerra entre los titanes y los dioses encabezados por Zeus. Los titanes, al igual que los Nepilim bíblicos, representaban fuerzas descomunales, descontroladas, en muchos casos, violentas. Aunque el contexto griego es diferente, la idea de que seres gigantes y poderosos fueron eliminados por una intervención divina parece resonar con el relato bíblico del diluvio. En ambas historias, los seres corruptos o antinaturales son erradicados para dar paso a un nuevo orden. Los relatos sumerios también contienen ecos de esta narrativa.
En la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos conocidos, encontramos un relato de un diluvio que tiene similitudes sorprendentes con el relato de Noé. En la historia, el héroe Utnapishtim es advertido por los dioses sobre una inminente inundación global y se le instruye que construya un barco para salvar a su familia y a ciertos animales. Sin embargo, en estos relatos, también se menciona la existencia de seres divinos y animales míticos que no sobrevivieron a la inundación, lo que nos lleva a especular si en el contexto bíblico también hubo criaturas que no fueron consideradas dignas de ser salvadas. Estos relatos, aunque diferentes en detalles, refuerzan la idea de que las culturas antiguas compartían una memoria común de un evento catastrófico global que destruyó no solo a los humanos, sino también a seres fuera de lo ordinario. La existencia de criaturas gigantes, dioses caídos o animales míticos en estas historias apunta a la creencia generalizada de que el mundo previo al cataclismo estaba lleno de seres que ya no existen en la actualidad. La Biblia, aunque no entra en muchos detalles sobre estos seres, parece aludir a ellos en Génesis 6 con los Nepilim y las menciones de gigantes en la tierra. Este vínculo entre los relatos bíblicos y los mitos de otras culturas nos invita a reflexionar sobre las criaturas que pudieron haber quedado fuera del arca. Aunque la Biblia se enfoca en los animales que entraron al arca para ser preservados, es posible que existieran otros seres que, debido a su naturaleza corrupta o antinatural, no merecieron la salvación. El diluvio no fue solo un evento de purificación física, sino también espiritual, y la eliminación de estas criaturas pudo haber sido parte del plan divino para restaurar el orden original de la creación. De hecho, algunos estudiosos han especulado que estas criaturas mitológicas y bíblicas podrían haber sido el resultado de experimentos o mezclas antinaturales entre seres humanos, animales e incluso entidades espirituales, lo que las hizo inaceptables para la nueva creación que Dios quería establecer después del diluvio. Al igual que los relatos de los titanes griegos o los dioses sumerios, estas criaturas que quedaron fuera del arca representan una distorsión del orden divino que no podía ser perpetuada en la nueva era postdiluviana. Es interesante observar cómo estas narraciones de diferentes culturas reflejan un temor compartido hacia lo antinatural y lo descontrolado, y cómo el diluvio, el cataclismo global, era visto como un mecanismo para purgar la tierra de tales seres. Mientras que la Biblia enfatiza la maldad del hombre, estos otros relatos incluyen la erradicación de criaturas más allá de la comprensión humana, lo que sugiere que el mundo antiguo estaba poblado por seres que hoy solo podemos imaginar. 4. ¿Qué animales no entraron al arca? En Génesis 7, 2-3, se nos da un mandato específico sobre qué animales debían ser salvados. Noé debía llevar de todo animal limpio 7 parejas y de los animales que no son limpios 1 pareja. Este detalle nos muestra que hubo un proceso de selección divinamente dirigido. Pero ¿qué significa exactamente esta distinción entre animales limpios y no limpios? En la ley mosaica, siglos después del diluvio, los animales limpios eran aquellos que podían ser consumidos y sacrificados, mientras que los impuros no se consideraban adecuados para el culto o la alimentación. Sin embargo, en el contexto del diluvio, esta distinción puede reflejar algo más profundo, un orden de pureza que Dios ya tenía presente en su plan para preservar la creación. Esto plantea la fascinante posibilidad de que no todos los animales conocidos hoy fueran considerados aptos para la preservación. Si solo los animales limpios fueron llevados en mayor cantidad, y los impuros en menor medida, podría ser que algunos animales hayan quedado completamente fuera del arca. La selección no fue arbitraria, Dios tenía un plan claro para qué especies debían continuar en la nueva tierra. Esto nos lleva a preguntarnos si ciertos animales que conocemos hoy no existían entonces, o si algunas especies que conocemos como extintas simplemente no fueron seleccionadas para ser preservadas en el arca. El caso de los animales prehistóricos, como los dinosaurios, es uno de los grandes debates dentro del estudio bíblico. Aunque la Biblia no menciona explícitamente a los dinosaurios, algunos estudiosos y defensores del creacionismo joven creen que estos seres podrían haber coexistido con el hombre antes del diluvio.
Bajo esta interpretación, los dinosaurios, al igual que otras criaturas gigantes o prehistóricas, habrían sido parte de una creación anterior que, por alguna razón, no fue preservada en el arca. ¿Se extinguieron estas criaturas en el diluvio? No hay menciones directas en las escrituras sobre dinosaurios u otros seres prehistóricos, pero el silencio de la Biblia en este aspecto ha dejado espacio para la especulación. Algunos argumentan que, si bien Noé llevó a bordo una representación de todas las bestias de la tierra, el diluvio pudo haber sido un evento tan catastrófico que alteró radicalmente la composición de la fauna global. Es decir, aunque Noé pudo haber llevado parejas de muchas especies, el cambio climático y ambiental después del diluvio pudo haber causado la extinción de ciertas criaturas. Otros estudiosos proponen que las criaturas más grandes, como los dinosaurios, eran simplemente demasiado grandes para el arca, o que Dios, en su sabiduría, decidió no incluirlos debido a su inadaptabilidad en el mundo postdiluviano. Texto bíblico. De todo animal limpio te llevarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Génesis 7, 2-3. Otra posible explicación sobre por qué algunos animales no entraron al arca es que simplemente ya estaban en decadencia antes del diluvio. La Biblia menciona que la maldad no solo había corrompido al hombre, sino que toda la creación había sido afectada por la caída y el pecado. Es posible que algunas especies ya estuvieran al borde de la extinción antes del diluvio, incapaces de sobrevivir en un mundo que se volvía cada vez más hostil. En este sentido, el arca representaba no solo la salvación de la humanidad, sino un reinicio para la vida en la tierra, con un número selecto de animales que serían aptos para repoblar el mundo. Además de los animales terrestres, es interesante notar que el mandato de Dios a Noé no incluyó a los animales marinos. Se ha especulado que, dado que el diluvio era un evento basado en la inundación global, los animales acuáticos no necesitaban ser salvados en el arca, pues el agua sería su entorno natural. Sin embargo, el diluvio no fue solo una tormenta, sino un acto de juicio divino. Esto plantea la cuestión de si también hubo una purga de especies acuáticas que no sobrevivieron a los cambios drásticos en el ambiente marino. Las extinciones masivas de la antigüedad, como las de criaturas prehistóricas o mitológicas, podrían reflejarse en el relato del diluvio, ya que el evento global marcó el fin de una era y el inicio de otra. El hecho de que no todas las criaturas prehistóricas o mitológicas hayan sobrevivido a ese juicio divino sigue siendo un tema de fascinación tanto para teólogos como para científicos. Algunos sugieren que el arca solo llevó a especies que Dios consideró esenciales para la nueva creación postdiluviana, lo que significa que muchas criaturas simplemente no formaban parte del futuro plan divino para la tierra. En última instancia, aunque la Biblia no nos da una lista detallada de qué criaturas no entraron al arca, es evidente que hubo un proceso de selección, uno que aseguró que solo las especies necesarias y adecuadas fueran salvadas. Las criaturas que no lograron entrar al arca representan no solo un misterio en la narrativa bíblica, sino también una señal de que el juicio divino abarcaba más que solo la humanidad, también tocaba a todas las formas de vida que, de alguna manera, habían sido afectadas por la corrupción y el pecado. 5. Animales extintos, una pista del pasado. Es realmente fascinante pensar que el diluvio pudo haber sido responsable de la extinción de muchas especies que hoy ya no vemos en nuestro mundo. A lo largo del tiempo, los fósiles de criaturas majestuosas como el mamut lanudo, el tigre dientes de sable y otras bestias prehistóricas nos han revelado que, en un pasado distante, la Tierra estaba poblada por animales mucho más grandes y poderosos de lo que podemos imaginar. Estos animales, que dominaron paisajes inhóspitos y fríos, parecen haber desaparecido en circunstancias misteriosas. Es posible que estos gigantes prehistóricos fueran parte de la fauna que quedó fuera del arca. Los registros fósiles muestran que muchos de estos seres desaparecieron en un corto periodo de tiempo, justo en la época que los creacionistas asocian con el diluvio bíblico.
Aunque la ciencia no puede confirmar una relación directa entre el diluvio y la extinción de estas especies, los creyentes en la Biblia encuentran interesantes paralelismos entre estos eventos. Si consideramos que el diluvio fue un evento catastrófico a escala global, es posible que muchas de estas criaturas, aunque poderosas en su entorno, no fueran seleccionadas para entrar al arca, ya sea porque no eran aptas para el mundo que Dios planeaba reconstruir, o porque ya estaban condenadas a la extinción debido a su entorno cambiante y la corrupción del mundo prediluviano. La biodiversidad antes del diluvio debe haber sido mucho mayor de lo que podemos comprender hoy. Génesis 1:25 nos dice que Dios creó a todos los animales según su especie, y sabemos que antes del diluvio la vida en la tierra era abundante y diversa. Es lógico pensar que algunas de las especies extintas que hemos descubierto a través de fósiles formaban parte de esa creación original, pero que por alguna razón no formaron parte del plan divino de preservación. Podría ser que estas especies, aunque impresionantes, no tenían cabida en el nuevo mundo que Dios estaba por establecer después del diluvio. Esta es una cuestión que, aunque no tiene respuesta definitiva en las Escrituras, ha sido objeto de especulación durante siglos. El mamut lanudo, por ejemplo, habitaba vastas zonas de lo que hoy conocemos como Siberia y América del Norte. Este animal, que soportaba temperaturas extremadamente frías, era probablemente parte de un ecosistema completamente diferente al que Noé y su familia conocían en el Medio Oriente. Los cambios climáticos producidos por el diluvio, junto con la devastación generalizada de la Tierra, podrían haber hecho imposible que criaturas como el mamut sobrevivieran en el nuevo entorno postdiluviano. Este coloso del pasado, que deambulaba en manadas por praderas heladas, podría haber sido incapaz de adaptarse a los cambios extremos que vinieron con el fin del diluvio, condenándolo a la extinción. El tigre dientes de sable, con su imponente figura y colmillos afilados, es otro ejemplo de una criatura que parece haber sido perfectamente diseñada para un mundo que ya no existe. Estos depredadores probablemente dominaron la cadena alimenticia en su tiempo, cazando grandes herbívoros en vastas llanuras. Sin embargo, después del diluvio, el paisaje de la Tierra cambió drásticamente, y es probable que su entorno natural desapareciera por completo. ¿Habría tenido sentido para Dios preservar a una criatura tan especializada y agresiva en el nuevo mundo que iba a emerger? Tal vez no. Quizás, en la sabiduría divina, estos animales, por su misma naturaleza, no encajaban en el plan de restauración que Dios tenía para la tierra. Texto bíblico: y dijo Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. Génesis 7, 1, 2. Este mandato específico nos da una clave: no todas las criaturas del mundo estaban destinadas a ser salvadas. De hecho, solo aquellos animales que cumplían con ciertos criterios, ya fuera su pureza o su adecuación para el nuevo mundo, fueron llevados al arca. Las criaturas extintas, como los mamuts y los tigres dientes de sable, podrían haber sido parte de un ecosistema anterior que ya no tenía lugar en el nuevo orden de la creación. No hay duda de que el diluvio fue un evento que cambió el curso de la historia, no solo para la humanidad, sino también para las criaturas que habitaban la tierra en ese momento. La extinción masiva de animales en un corto periodo de tiempo después del diluvio ha llevado a algunos a creer que muchas de estas especies simplemente no eran adecuadas para el nuevo ecosistema postdiluviano. Aunque no tenemos detalles explícitos en la Biblia sobre por qué algunas criaturas fueron excluidas del arca, podemos suponer que el juicio de Dios sobre la tierra también incluyó una purga de ciertas especies animales. Tal vez el diluvio no fue solo un juicio sobre la humanidad, sino también sobre una creación que se había desviado de su diseño original. La extinción de estas criaturas, por tanto, podría verse como parte de la renovación y purificación de la creación.
Al reflexionar sobre esto, es impresionante considerar cuántas especies desaparecieron en el curso de la historia, y cómo el diluvio pudo haber jugado un papel crucial en la extinción de animales que no pudieron adaptarse al nuevo mundo. 6. Seres sobrenaturales, los ángeles caídos y los nepilim. Otra categoría fascinante de seres que no entraron al arca y que es mencionada en la Biblia son los ángeles caídos y su descendencia, los nepilim. Estos seres representan una mezcla inusual de lo espiritual y lo físico, y son vistos como corrupciones del plan divino. Su existencia parece haber contribuido a la extrema maldad que prevaleció en la tierra antes del diluvio. Los nepilim, gigantes de naturaleza imponente y violenta, eran fruto de la unión entre los hijos de Dios, que muchos interpretan como ángeles caídos, y las hijas de los hombres. El relato en Génesis sugiere que su presencia fue uno de los factores que llevó a Dios a destruir la tierra con un diluvio, ya que corrompían tanto a la humanidad como a la creación en su conjunto. Texto bíblico: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6, 4. Estos gigantes, los nepilim, eran una distorsión de la creación original de Dios. En lugar de reflejar su pureza y bondad, manifestaban la rebelión y la maldad que había invadido la tierra. Noé, sin embargo, fue visto como justo a los ojos de Dios, lo que sugiere que él y su familia no habían sido afectados por esta corrupción. Por lo tanto, mientras Noé y los animales limpios eran preservados en el arca, los nepilim fueron condenados a perecer junto con los demás seres que representaban la corrupción del mundo. Además de los nepilim, los ángeles caídos, seres espirituales que se rebelaron contra Dios y dejaron su posición en el cielo para tomar forma humana, también jugaron un papel fundamental en la decadencia del mundo antes del diluvio. Estos ángeles, mencionados en el libro de Enoc y otras fuentes, fueron responsables de introducir a la humanidad en prácticas prohibidas y en la violencia. El libro de Enoc, aunque no es parte del canon bíblico tradicional, expande el relato de Génesis al describir cómo estos ángeles enseñaron a los humanos el uso de armas y la magia, acelerando la corrupción de la tierra. Según el relato bíblico, Dios encarceló a estos ángeles caídos debido a sus transgresiones. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro menciona que estos ángeles fueron arrojados al infierno y encerrados en prisiones de oscuridad, donde permanecerán hasta el juicio final. Esto los convierte en una categoría única de seres que, aunque no necesitaban un lugar físico en el arca, no sobrevivieron al juicio divino. Texto bíblico: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2, 4. Este pasaje nos muestra que, a diferencia de los humanos y animales que perecieron físicamente en el diluvio, estos ángeles caídos fueron sometidos a un juicio espiritual que los confinó en el abismo hasta el día del juicio final. Su influencia en la tierra fue devastadora, y su castigo fue severo. Los nepilim, como seres físicos, perecieron en el diluvio, pero los ángeles caídos, como seres espirituales, no enfrentaron la muerte en el sentido físico. En lugar de eso, fueron condenados a un encarcelamiento que los mantendría apartados de la creación de Dios hasta el juicio definitivo. Es interesante notar que, en algunas interpretaciones, los nepilim podrían haber tenido una segunda aparición después del diluvio, pero en un número mucho más reducido. Algunas culturas, como los cananeos, todavía mencionan la existencia de gigantes, lo que ha llevado a la especulación de que ciertos genes de los nepilim podrían haber sobrevivido de alguna manera a través de la descendencia humana. Los ángeles caídos, al contrario, no se salvaron ni pudieron continuar su influencia en la humanidad después del diluvio, ya que fueron encerrados por Dios mismo. Esta distinción entre los seres físicos y los seres espirituales nos da una idea más completa de cómo el juicio del diluvio afectó a todas las formas de vida, tanto visibles como invisibles.
Este relato nos recuerda la profundidad del juicio de Dios, que no se limitó a lo que los ojos podían ver. Además de purificar la tierra de la corrupción humana y animal, también abordó el mal espiritual que había arraigado en la creación. Los ángeles caídos y los Nepilim no formaban parte del plan de redención y renovación de Dios para el mundo, y por lo tanto, no fueron salvados en el arca. 7. La simbología de los animales que quedaron fuera. No solo es importante considerar que criaturas físicas quedaron fuera del arca, sino también lo que representan simbólicamente. A lo largo de la Biblia, los animales se utilizan como metáforas potentes para representar diferentes aspectos del comportamiento humano y su relación con lo divino. Por ejemplo, la serpiente en el jardín del Edén simboliza el engaño, la astucia y la tentación, mientras que el cordero es una imagen recurrente de pureza, obediencia y sacrificio. Este simbolismo nos ofrece una capa adicional de entendimiento sobre el diluvio y la selección de los animales que fueron preservados. Cuando la Biblia menciona que Noé debía llevar animales, limpios e impuros en diferentes cantidades al arca, Génesis 7, 2-3, no solo está hablando de categorías alimentarias o rituales, sino de una representación simbólica más profunda. Los animales limpios podrían ser vistos como aquellos que representan la pureza, la obediencia y la conformidad con la voluntad divina, mientras que los impuros podrían reflejar lo opuesto, comportamientos corruptos, desobediencia y resistencia a las leyes de Dios. Los animales que no entraron al arca o que se extinguieron como consecuencia del diluvio pueden representar aquellos comportamientos, actitudes o naturalezas humanas que no eran dignas de ser preservadas. Por ejemplo, aquellos que vivían en pecado abierto y desobedecían las leyes de Dios fueron extinguidos junto con los animales que, simbólicamente, compartían esos atributos. Este tema se conecta estrechamente con la enseñanza de la santidad y la pureza, que atraviesa toda la Biblia. Además, el proceso de selección de los animales para entrar al arca puede ser entendido como una metáfora del proceso de juicio divino, en el cual Dios separa lo que es digno de ser preservado de lo que no lo es. Esto es similar a lo que Jesús enseña en el Nuevo Testamento acerca de la separación entre el trigo y la cizaña, Mateo 13, 24-30, o entre las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 31-46, donde solo aquellos que vivieron conforme a la voluntad de Dios serán preservados para la vida eterna. Los animales que quedaron fuera del arca no solo representan especies extintas o comportamientos corruptos, sino también la naturaleza de los corazones humanos que eligieron el pecado en lugar de la obediencia. En este sentido, estos animales pueden simbolizar las actitudes y los estilos de vida que no pueden entrar en el arca del plan de salvación de Dios. Es un recordatorio para nosotros hoy, no solo de la importancia de formar parte del plan redentor de Dios físicamente, sino de asegurarnos de que nuestras actitudes, corazones y comportamientos también sean dignos de ser preservados. Este simbolismo tiene una relevancia temporal. En cada generación, Dios evalúa los corazones y comportamientos humanos, y las Escrituras nos llaman a vivir una vida de pureza, obediencia y rectitud. No basta con ser parte de la comunidad de creyentes, nuestras acciones y actitudes también deben reflejar el carácter de Cristo. Como los animales que quedaron fuera del arca representan comportamientos corruptos que no tenían lugar en la creación renovada de Dios, nuestras vidas hoy deben alinearse con su voluntad para que podamos ser parte de su plan de salvación. Este análisis nos lleva a una conclusión espiritual. Así como Noé y su familia fueron seleccionados para entrar en el arca, también nosotros somos llamados a la pureza y la santidad para ser preservados en el plan de redención. Así como aquellos animales que quedaron fuera simbolizan lo que no es apto para la nueva creación de Dios, nuestras acciones y decisiones deben estar alineadas con la voluntad divina para asegurar nuestra participación en su obra. ¿Qué podemos aprender hoy? Este recorrido por las criaturas que no entraron al arca nos ofrece más que una simple curiosidad histórica o mitológica. Nos invita a una profunda reflexión sobre el propósito de Dios y el llamado a evaluar nuestras propias vidas.
Así como en los días de Noé hubo una selección de seres vivos que entrarían al arca, hoy, en un sentido espiritual, debemos hacer un análisis interno, que en nuestras vidas debería entrar en el arca de la salvación de Dios. ¿Qué comportamientos, pensamientos o actitudes estamos dejando fuera del propósito divino? El diluvio no fue solo un evento catastrófico, sino también una purificación, una oportunidad para comenzar de nuevo. Los seres que fueron excluidos del arca representaban aquello que no tenía lugar en el nuevo comienzo que Dios estaba orquestando para la humanidad y la creación. Del mismo modo, el juicio de Dios continúa vigente en nuestras vidas. Hay comportamientos y actitudes que no pueden coexistir con el propósito de Dios para nosotros. Así como en la historia del diluvio, no todo puede ser preservado. Algunas cosas, aquellas que no glorifican a Dios, deben ser dejadas atrás. En este sentido, el diluvio no solo fue un juicio físico, sino también una advertencia espiritual. Jesús mismo se refirió a este evento como un presagio de lo que vendrá en los últimos tiempos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 12:37. Así como las personas en los días de Noé vivían sus vidas sin prestar atención a las advertencias de Dios, muchos hoy en día continúan ignorando el llamado al arrepentimiento y la transformación. Pero, al igual que en aquel tiempo, el juicio llegará, y solo aquellos que están preparados podrán entrar en el arca de la salvación. ¿Estamos nosotros preparados para ese momento? Esta es la pregunta más importante que debemos hacernos hoy. El arca que Dios nos ofrece ya no es una embarcación física, sino la salvación a través de Jesucristo. Y, al igual que Noé fue llamado a actuar con fe y obediencia, nosotros también estamos llamados a tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Dios. Esto implica dejar fuera del arca aquellas cosas que no son compatibles con una vida santa, el rencor, el orgullo, la inmoralidad, y cualquier comportamiento que nos aleje de su voluntad. Es interesante notar que el arca fue un refugio, un lugar de seguridad en medio del juicio. Hoy, Dios sigue ofreciendo ese refugio a través de la fe en Cristo. Pero así como en los días de Noé, no todos entrarán. La historia del diluvio nos recuerda que no hay neutralidad, estamos dentro o fuera del propósito de Dios. Las criaturas que quedaron fuera del arca simbolizan lo que es rechazado por la justicia de Dios, y es un llamado para nosotros a examinar nuestras vidas y ver qué aspectos necesitan ser transformados. Además, este relato nos impulsa a actuar con urgencia. En los días de Noé, la gente continuaba con su vida cotidiana, sin darse cuenta de que el juicio estaba a punto de caer. De la misma manera, hoy, muchos viven sin considerar las implicaciones eternas de sus acciones. El mensaje del diluvio es un llamado a despertar, a preparar nuestras vidas para estar en sintonía con el propósito de Dios. No sabemos cuándo llegará ese día, pero sabemos que es seguro que vendrá, y la pregunta sigue siendo, ¿estaremos listos para entrar en el refugio de Dios cuando ese momento llegue? El arca representa la gracia de Dios extendida a aquellos que están dispuestos a recibirla. Pero esa gracia no se extiende a comportamientos, actitudes o pensamientos que no están alineados con la santidad de Dios. El diluvio nos enseña que la justicia y la misericordia de Dios siempre van de la mano. Aunque le ofrece refugio, exige pureza. Así que hoy, debemos preguntarnos, ¿qué en mi vida necesita ser dejado fuera del arca? ¿Qué necesito cambiar, transformar o abandonar para poder entrar plenamente en el plan de salvación de Dios? El mensaje del diluvio es relevante hoy más que nunca. Nos recuerda que, al igual que en los días de Noé, Dios está llamando a las personas al arrepentimiento, a la transformación y a la obediencia. Pero no todos responderán. El tiempo para tomar decisiones es ahora, porque, como en los días de Noé, el arca no estuvo abierta para siempre. El juicio llegó y las puertas se cerraron. Esta es una advertencia para cada uno de nosotros, que dejaremos fuera del arca. Y que entraremos con nosotros al refugio que Dios ha preparado.
Es momento de reflexionar, de actuar, y de asegurarnos de que nuestras vidas están en línea con el propósito de Dios, para que cuando llegue el tiempo del juicio final, estemos preparados para entrar en el arca de su salvación. Este relato nos lleva a repensar la historia de Noé desde una perspectiva diferente. No solo se trató de los animales que fueron salvados, sino también de aquellos que no lo fueron. Estos seres, ya sean reales o simbólicos, nos ofrecen lecciones profundas sobre la justicia, la selección divina y el juicio. La historia nos invita a considerar que el diluvio no fue simplemente un evento catastrófico, sino un momento de purificación donde Dios separó lo puro de lo impuro, lo justo de lo injusto. Así como Noé fue llamado a discernir qué animales entrarían al arca, nosotros estamos llamados a discernir que en nuestras vidas es digno de ser preservado ante Dios. En nuestra vida cotidiana, este discernimiento se manifiesta en las decisiones que tomamos y en las actitudes que adoptamos. Reflexionar sobre qué criaturas, ya sean actitudes, relaciones o hábitos, dejaremos fuera del arca es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Preguntarnos qué aspectos de nuestra vida pueden no estar alineados con el propósito divino es esencial para cultivar una relación más cercana con Dios. Al igual que Noé tuvo que actuar con obediencia y fe en un tiempo de incredulidad, nosotros también enfrentamos la necesidad de tomar decisiones que reflejen nuestras creencias. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás lo que no es digno de ser salvado? La historia de Noé nos recuerda que el juicio de Dios no es un concepto distante, sino una realidad que cada uno de nosotros enfrentará en algún momento. Este juicio nos invita a la autorreflexión, a la introspección, y a evaluar qué es lo que realmente importa en nuestras vidas. Además, es importante reconocer que lo que decidimos excluir del arca no solo afecta nuestro bienestar personal, sino también el de aquellos que nos rodean. Nuestras decisiones tienen un impacto en nuestras familias, amigos y comunidades. Por lo tanto, la pregunta se torna aún más urgente: ¿qué criaturas, comportamientos o pensamientos dejarás fuera del arca? ¿Qué legado estamos construyendo y qué ejemplo estamos dando a los que nos observan? La historia de Noé es, en esencia, un recordatorio de la importancia de la elección consciente. Cada día, se nos presentan oportunidades para decidir lo que permiten nuestras vidas y lo que rechazamos. Así como el diluvio representó una limpieza y un nuevo comienzo, cada uno de nosotros puede experimentar un renacer espiritual al dejar atrás lo que nos aleja de Dios. Reflexionar sobre esta narrativa nos anima a actuar con propósito, a tomar decisiones que nos acerquen a la santidad y a vivir de una manera que glorifique a nuestro Creador. En este sentido, la pregunta sobre qué dejaremos fuera del arca se convierte en un llamado a la acción. Nos desafía a mirar más allá de la superficie de nuestras vidas y considerar las verdaderas motivaciones detrás de nuestras decisiones. ¿Estamos optando por lo fácil o lo conveniente, o estamos dispuestos a sacrificar lo que nos retiene para abrazar un futuro lleno de esperanza y propósito divino? Este proceso de selección y discernimiento no solo es vital para nuestra vida espiritual, sino que también tiene repercusiones eternas. La historia de Noé y el diluvio nos proporciona una rica base para considerar nuestras propias vidas. En última instancia, somos nosotros quienes debemos decidir qué queremos llevar al arca y qué es lo que, al final del día, realmente merece ser salvado. Así que, al igual que Noé, tomemos el tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones y acciones, y busquemos constantemente la dirección de Dios en cada aspecto de nuestra vida.